Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 21 y hoy hablamos del ingreso de Venus a Cáncer y de Marte al signo de Libra. La semana que viene me voy a ir de vacaciones, así que no va a haber podcast, así que los tránsitos de los que voy a hablar en este son los de esta semana y los de la siguiente. Tenemos 15 días de tránsitos en una sola emisión. Aprovecho que les estoy hablando de otros temas para decirles que comenten, que pongan me gusta, que se suscriban, todas esas cosas que hacen los youtubers. No sé si soy youtuber, supongo que sí. Bueno, nada, ustedes sabrán. Empiezo hablando un poquito de lo que trae Venus en el ingreso al signo de Cáncer. Nos trae una invitación muy linda a poder amar todo aquello que hacemos de un modo necesario. Quiero decir, hay una serie de cosas que tienen que ver con la supervivencia vinculadas al signo de Cáncer, ¿no? Cáncer, la luna, los cuidados, aquellas cosas que necesitamos para poder subsistir, lo que necesitamos hacer cotidianamente para que nuestra vida pueda seguir sosteniéndose. Y el ingreso de Venus en este signo nos abre la posibilidad de disfrutar estas cosas que hacemos cotidianamente, necesariamente y en el sentido de la supervivencia. Disfrutar de la comida, disfrutar de los alimentos, del descanso, disfrutar de nuestro hogar, del calor de nuestro hogar, disfrutar de darnos todos esos cuidados y también disfrutar de dar esos cuidados a otras personas. Venus tiene siempre esta doble dimensión de lo taurino y lo libriano, ¿no? Es regente de estos dos signos. Como regente de Tauro está muy vinculada con la sustanciación, la creación de sustancia, la materialización, y entonces, en ese sentido, Venus entrando en Cáncer tiene que ver con hacer esa sustancia de lo íntimo, de lo cotidiano, de lo sensible, de lo emocional, de lo insustancial, por decirlo así. Paradójicamente, hacer como sustancia de las emociones y de lo psíquico y a veces también de los sueños, en fin. Y en ese sentido, la sustancia que hace esta Venus en Cáncer es esa sustancia de cuidado, de afecto y de intimidad. Hacer como esto, como una pasta de intimidad. Y la otra dimensión de Venus, vinculada al signo de Libra, tiene que ver con lo vincular. Y en este sentido, la invitación que nos trae Venus entrando en el signo de Cáncer es, por un lado, esto de disfrutar, dar los cuidados, establecer vínculos en relación a esos cuidados, y también nos trae una profunda invitación a que la intimidad se vuelva más consistente, más profunda, más densa, ¿no? Como que el darle más cuerpo a la intimidad. Esto, en este contexto histórico en el que estamos y en este momento en el que estamos, se vuelve difícil, se vuelve complejo y en muchas ocasiones lo que va a traer este engordamiento de la intimidad es justamente la reacción de desconexión y de distanciamiento. Muchas personas, frente a esta invitación que trae el cielo de profundizar la intimidad en los vínculos, lo que harán es salir corriendo para el otro lado, evitando justamente el contacto vincular, porque ese contacto vincular implica esa otra intimidad emocional. ¿Por qué sucede esto a nivel contexto? Bueno, hay como una multicausalidad muy compleja que no me quiero perder en desarrollar, pero sí decir algo así como que estemos atentas, atentos a esa desconexión, a esa tendencia a la desconexión, y que también entendamos que muchas veces cuando se produce esa desconexión emocional, está reflejando una imposibilidad de lidiar con una intensidad. Entonces, lejos de entender que si alguien de pronto desaparece, lo hace porque no le gustamos o porque no nos quiere o porque no le interesamos, en muchas ocasiones y en particular durante este tránsito, lo que sucederá es que justamente hay algo de lo que pasa en la escena que produce demasiado y frente a ese demasiado se reacciona a través de la desconexión. Digo, como para leer un poquito mejor las situaciones y no ponernos en un lugar también de víctima o de nadie me quiere, ¿no? Ese tipo de lecturas que a veces se pueden hacer. En fin, lo interesante es justamente cuando logramos abrirle la puerta a este incremento de intimidad que nos propone Venus, que nos propone un incremento de intimidad sentida con el cuerpo, que nuestro cuerpo entre en un contacto más íntimo y más profundo, más emocional y más sensible con otros y con otras. Bueno, nada, algo desafiante, pero a la vez muy enriquecedor. Es interesante, por un lado, pensar que Venus y Cáncer tienen mucho que ver con arquetipos femeninos,
Venus es la doncella, por decirlo así, y Cáncer tiene que ver con la luna, que es la imagen de la madre. Entonces hay algo de la convivencia entre estos dos elementos, preguntas del tipo, ¿cómo se combina mi deseo, esto, erótico, amoroso, sexual, en tanto mujer, con mi funcionalidad como madre, digamos, con mi función materna? ¿Cómo se combinan estos dos elementos en mi vida? ¿Cómo soy una mujer deseante y al mismo tiempo una mujer que cuida, una mujer que materna? ¿Cómo conviven en mí la doncella y la madre? Y también a la vez hacia arriba, ¿no? Cómo convive adentro mío la imagen de mi madre como una mujer del deseo, por decirlo así, y la imagen de mi madre como esta mujer que me cuidó. Algo de una elaboración en ese sentido. Em, Simultáneamente, durante esta quincena, vamos a vivir el ingreso de Marte al signo de Libra. Libra, como decía recién, es uno de los signos que rige Venus. Entonces, para Marte, este ingreso es profundamente incómodo. La incomodidad del ingreso tiene que ver con, imagínense un guerrero que de pronto está vestido con zapatitos de ballet y un tutú, ¿no? Es esa incomodidad la de Marte transitando el signo de Libra. La impulsividad, la fuerza que trae Marte en este signo se viste con un ropaje de diplomacia, de ductilidad, de adaptabilidad, que le resulta profundamente incómodo. Entonces, hay algo que de esa incomodidad que a nivel individual lo que nos va a traer es la sensación de que nunca está bien decir las cosas, aparecer, como nombrar lo que nos pasa, o esto, manifestar un enojo. Vamos a tender a sentir que siempre el enojo está mal, que siempre los impulsos están mal. Es un periodo en donde especialmente vamos a tender a retener todos los impulsos más ligados a Marte. Esto al mismo tiempo sucede en el contexto de que tenemos una cuadratura entre el Sol y la Luna Negra. El Sol en Leo, la Luna Negra en Escorpio, y en esta cuadratura se recrudece una tensión que nos lleva mucho más a la conclusión de los impulsos hay que guardarlos, hay que retenerlos y hay que dejarlos adentro. Un poco porque siempre van a aparecer como pulsos salvajes y destructivos que nos asustan y nos dan miedo, y otro poco porque esos pulsos más deseantes, más pasionales, nos van a traer una profunda transformación, a la que tenderemos a resistirnos. Entonces, desde varios lugares, hay algo que nos invita a guardarnos, a retener esos pulsos para evitar algo del orden de quedar mal, entre comillas, de cierto rechazo social, de cierto juicio social, pero también para evitar ciertas transformaciones. Esta retención va a hacer que crezca adentro una presión interna. Puede ser que esa presión se evacúe durante este periodo, puede ser que resistamos esa tensión y que pase más tiempo y que en un segundo momento más adelante algo de esto explote. Pero lo cierto es que esa tensión internamente va a recrudecerse. En la interacción entre estos dos tránsitos hay algo de que podemos encontrarnos en nuestros vínculos resistiendo mucho una profundización en la intimidad porque no queremos desplegar ciertos, por ejemplo, enojos que están en la memoria. Entonces, ¿no? El vínculo va en un lugar más superficial porque si me detengo un cachito a ver profundamente qué siento y qué me pasa, algo explota, algo emerge. También podría ser que esa propia invitación a la intimidad propicie el espacio para que algo de esa fuerza retenida pueda surgir en el contexto de la confianza, de lo afectivo, de lo amoroso y de lo íntimo. Puede haber muchos conflictos de pareja que justamente tengan que ver con esto que está retenido y guardado. Puede haber conflictos vinculares con amigos, con amigas que tengan que ver con esto, con este diálogo, ¿no? Entre lo que retengo, lo que muestro y lo que me mueve y lo que retengo de ese movimiento. En este contexto en el que estamos haciendo este podcast, básicamente, que es el ingreso de los 3 planetas transpersonales en sus respectivos nuevos signos, ¿no? Tenemos el pasaje de Plutón al signo de Acuario, que ya sucedió, check. Tenemos el ingreso de Neptuno en Aries, que ahí está. Ahora está en Aries, vuelve a Piscis y vuelve a Aries y ya se va a quedar en el próximo ingreso. Y Urano, que acaba de entrar en Géminis, va a volver a Tauro y va a volver ya sí el año que viene a quedarse definitivamente en Géminis. Estos 3 ingresos lo que hacen es que cuando cualquier otro planeta esté en los últimos grados, en los primeros grados de un signo, esté en aspecto con estos planetas.
Los aspectos astrológicos son un quilombo cuando mis estudiantes pasan de estudiar, qué lindo los signos, ay, qué bueno las casas, los planetas, qué interesantes aspectos. Hay algo muy complejo en esto. Pero igualmente me interesa traerles que, se los voy a traer así de gráficamente. Cuando cada uno de los planetas en tránsito en el cielo entra a un signo, lo hace mirando a los tres transpersonales que están haciendo a su vez sus cambios de signo. Y en esa mirada hay una contaminación, por decirlo así, hay un entrelazamiento. En esa mirada, en ese entrelazamiento, lo que sucede es que estos cambios profundos que se viven en la escala macro, en la escala grande de los planetas transpersonales, se van a llevar a la escala micro, a la escala individual. Los cambios sociales, culturales y políticos que estamos protagonizando como humanidad se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. En el ingreso de Marte y de Venus hay el ingreso de dos planetas que tienen mucho que ver con funciones muy fundamentales de lo humano y de la propia identidad. En el caso de Venus, vamos a vivir una serie de transformaciones que se van a llevar a lo vincular. Y en el caso de Marte, vamos a vivir una serie de transformaciones que se van a llevar a la identidad, a cómo concebimos nuestro yo. Marte va a entrar en el signo de Libra haciendo oposición a Saturno y a Neptuno. En esa oposición hay un gran desafío y una gran tensión que se va a ir desplegando de una forma más o menos torpe. Estoy haciendo mucho esta lectura, ¿no? Como la sensación de que todas las tensiones que va a traer Marte se van a desplegar o retentivamente, que es torpe, o hacia afuera, pero también torpemente o trabadamente. Me da la sensación de que no hay una especie de estallido limpio en este ingreso de Marte a Libra, sino más bien todo lo contrario, la tendencia a o la implosión o simplemente la retención de los pulsos. Esto en particular por esta relación que digo, ¿no? De Marte, en particular en oposición con Saturno y con Neptuno, que trae eso, un desafío muy profundo a una transformación de la identidad que estamos resistiendo. Y esto, además, porque Neptuno y Saturno están retrógrados. En esa retrogradación hay algo que se vuelve más complejo de vivir y que normalmente tendemos a resistirnos a las transformaciones de las que hablan estos tránsitos. Entonces, ¿está cambiando la percepción que tenemos sobre nuestra propia identidad? ¿Nuestra propia identidad está muy dinamizada por todas estas transformaciones? Sí, pero estamos en un momento de resistirnos a esa transformación. Y un modo de hacerlo será retener los impulsos y los deseos y las pulsiones que están surgiendo de nuestro interior en este momento. Y esto lo que hace es hacer crecer internamente la presión. No está ni bien ni mal, de alguna forma vengo hablando de esto, ¿no? De la imagen de los cambios de la vida como una línea continua de transformación y los cambios en la conciencia como una especie de escalerita que procede a través de saltos. Bueno, estaríamos en esta fase, retención que luego estallará. No está ni bien ni mal, es parte de la vida. Lo traigo porque muchas veces hay algo de esa tensión interna que se vive con mucho malestar, con mucho dolor, en ocasiones con mucho autocastigo. Entonces, para tenerlo presente, reconocer en ese autocastigo algo que está operando de estas otras dimensiones, por decirlo así, sobre represivas. Otro tránsito del que les quiero hablar hoy es que a los varios planetas que ya están retrógrados se suma durante esta semana, o la que viene, no me acuerdo, Quirón, que empieza a retrogradar, esta semana, en 3 días, 4 días, Quirón empieza a retrogradar en el signo de Aries. Quirón está muy al final de Aries, empieza a retrogradar, luego se pone directo y finalmente va a entrar en el signo de Tauro durante el año que viene. Sí, el 31 de diciembre entra Quirón en el signo de Tauro. No, perdón, empieza de nuevo a avanzar directo. La retrogradación dura hasta el 31 de diciembre. Y ahí empieza a avanzar directo y va a entrar en Tauro el año que viene. Entonces también Quirón se va a sumar a este festival de planetas cambiando de signo. Quirón es un planeta que además tiene un lugar bastante ambiguo en la estructura zodiacal, por decirlo así, y en el orden de los planetas. Los planetas personales son todos los que están hasta Saturno, ¿no? Esto también a nivel órbitas respecto del Sol. Tenemos Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno como planetas personales. Pues obviamente están el Sol y la Luna, que también definen mucho la identidad. De Saturno para allá son planetas transpersonales.
Quirón está justo en el medio, entre Saturno, el último planeta transpersonal, y Urano, el último planeta personal, y Urano, que es el primer planeta transpersonal. Y Quirón es justamente un pivot entre estos dos elementos. De hecho, una de las cosas que se dice de Quirón es que en nuestra carta va a señalar el lugar por donde el dolor de nuestra sociedad, de la humanidad, entra a nosotros. ¿Cuál de los conflictos sociales, políticos, históricos que vivimos en el momento de nuestro nacimiento nos afecta directamente y en el cuerpo? Quirón en Cáncer, por ejemplo, nos trae la experiencia del dolor de la falta de cuidado de nuestra sociedad. Y lo vivimos como algo muy, muy puntual y muy concreto que nos toca en nuestro cuerpo. Entonces, Quirón es ese pivot entre lo social, lo transpersonal, lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos y nuestra propia individualidad. El ingreso que viviremos el año que viene de Quirón en Tauro lleva la mirada o la atención a las heridas que se viven en el cuerpo que siente, en el cuerpo sensible, en el cuerpo sensorial, en el cuerpo ligado a los sentidos. Vamos a hablar de eso con más detalle cuando suceda. Hoy me quedo en decirles que en esta retrogradación de Quirón vamos a tener una gran invitación a mirar hacia ese pasado, hacia esa historia y hacia esa memoria en donde están nuestras heridas y a revisar un poco qué vínculo tenemos con esas heridas. Quirón nos trae como dos fases fundamentales en su despliegue. En una primera fase, Quirón nos lleva a buscar la cura, buscar la sanación, ¿no? Nos lleva a decir, bueno, a ver cómo hago para que esto que me duele, para que esto que me falta, para que esto que no tengo, se resuelva de alguna forma. Y en esa búsqueda, que es la búsqueda de un imposible, lo que vamos a hacer es construir un montón de herramientas, recursos, todo un camino, intentando encontrar lo que no es posible encontrar. En determinado momento de nuestra existencia, nos resignamos a que no es posible encontrar eso y en ocasiones logramos también un proceso de aceptación. Bueno, esto que no pude curar, esto que no logro encontrar el remedio y la sanación, me permitió, a través de la búsqueda de la sanación de esto, yo pude desarrollar una serie de herramientas que me dan un lugar en la vida que es agradable, que es potente, que es interesante, que es rico. Y entonces, aun cuando nunca vaya a tener esto que me falta, aun cuando nunca vaya a poder curar esto que me dolió tanto, la vida tiene un sentido para mí y tiene una potencia para mí. Hay dos grandes relaciones con lo quironiano. Una es, Quirón es abandonado apenas nace por su madre. Y esta es la herida fundamental de Quirón. Una de las relaciones que podemos tejer con Quirón es quedarnos ahí, en este lugar en donde nuestra madre nos abandonó y esto nos marca para toda la eternidad y hay un dolor infinito. Pero la otra composición con lo quironiano es lo que pasa después. Cuando Fílira abandona a Quirón, Quirón es adoptado inmediatamente por Apolo. Y Apolo le enseña a Quirón todo lo que sabe sobre medicina y le permite ser el mejor sanador de todo el Olimpo. Entonces, así como la vida tiene un elemento que nos lastimó, también tuvo algo que nos permitió poder sobrevivir a esto que nos dolió. ¿Con qué componemos? ¿Con esto que nos permite estar en la vida o con aquello que nos marcó negativamente y dolorosamente? Esta es un poco la pregunta de Quirón. Mientras más podemos aceptar que este abandono, en el caso mítico de Quirón, no tiene remedio, más podemos tomar nuestro destino de sanadores heridos y poder desplegarnos brindándole a nuestras comunidades lo que tenemos de más rico para brindarles. Un quilombo, Quirón, y la verdad es que es complejo tramitarlo, primero porque es profundamente inconsciente y segundo porque, bueno, muchas veces estamos ahí en un péndulo que orbita entre un lugar en donde anhelamos una sanación y una salvación, que muchas veces nos cuesta mucho resignarnos, así eso no es posible. Quiero decir, resignarnos a que esa sanación es imposible, muchas veces es muy difícil emocionalmente y muchas veces esto sucede porque aceptar esto que pasó es realmente muy denso y muy intenso. Con esto un poco lo que quiero decir es, no hay posibilidad de juzgarnos, sea cual fuera nuestra relación con la herida quironiana y con los procesos quironianos. Lo interesante siempre en relación a estos procesos es intentar abrazarnos, sea cual sea el punto del camino en el que estemos,
e intentar ver qué nos hace falta, qué necesitamos para poder seguir en esta tramitación. Esto es trabajar con lo que para cada cual es más vulnerable, más frágil y más sensible. Es trabajar con el lugar más blandito que tenemos y en ese lugar más blandito además hay una herida. El proceso potente de lo quironiano se trata de una especie de cicatrización. Esta herida la tengo, no la voy a poder retirar, pero sí puede ser que esta herida deje de tener tanto peso en mi vida, que yo empiece a tomar decisiones orientándome con otros recursos y no tan tomada por la búsqueda de sanar esto que es imposible de ser sanado. Así que eso andará sucediéndonos esta semana con Quirón empezando este proceso de retrogradación y terminando de sumarse un poco a este movimiento enorme que estamos viviendo en el cambio de todos los planetas transpersonales, donde además también Saturno está cambiando de signo. Saturno entra en Aries junto con Neptuno, hace una conjunción con Neptuno ahí al final de Piscis. Bueno, nada, es mucha información a nivel tránsitos astrológicos que tiene un eco en nuestra sociedad, que se corresponde con algo de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, y por lo tanto también que se corresponde con algo de lo que pasa en nuestro mundo interior. Es normal que en estas épocas de tantas transformaciones nos encontremos con una desorientación profunda y que muchas veces podamos sentir frente a cosas relativamente pequeñas que quizás en otro momento de nuestra vida las resolveríamos así nomás, grandes afectaciones, ¿no? Quizás nos pasan cosas que no son enormes, pero que tienen un impacto enorme adentro nuestro. Porque de algún modo en esas pequeñas escenas lo que vamos a ver es una especie de puesta en acto, puesta en obra, ¿no? Como una representación casi teatral de todo esto que se está transformando en una escala profunda de nuestro mundo interior y de nuestra humanidad, ¿no? De la humanidad de la que somos parte. Bueno, nos vemos la semana que viene, no, sino la siguiente. Estamos acá con Aimé, que me asiste en la operación técnica. Yo soy Sebastián Bru. Este fue el 21º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirme en mis redes, sebabru.astrología, entrar a la página sebabru.com, comentar, me gustear y todas esas cosas que ustedes saben que tienen que hacer. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien.